que en los tiempos mileniales, en la nueva distribución de la tierra y con la construcción del nuevo templo, los primeros que aparecen en la lista, ¿quiénes son? Dan. Eso muestra el corazón de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, y que Dios es un Dios restaurador. Dios es un Dios que le gusta restaurar, que le gusta perdonar. Dios es un Dios perdonador, es un Dios misericordioso, es un Dios amoroso, siempre y cuando uno lo busque y se arrepienta. Y entonces encontramos cosas hermosas allí. Y también lo que encontramos es que a Jerusalén, desde el capítulo 40 al capítulo 48, casi que no se la menciona. Hasta donde yo pude ver, Jerusalén, el nombre Jerusalén no aparece en esos capítulos. ¿Por qué? Porque Dios le iba a cambiar el nombre. Y el nombre ahora ya no es más Jerusalén, sino que el nombre es el tetragramón, o sea, IHWH, que si usted le agrega las vocales de Adonai, queda Yahvé. Y Yahvé, Yamá. Ese sería el nombre de Israel, que significa, y como dice aquí, y desde, el perímetro urbano será de 9.000 metros, dice el versículo 35, y desde aquel día el nombre de la ciudad será: aquí habita el Señor. El Señor se había ido, pero ahora el Señor habita en Israel, habita en Jerusalén, habita en medio de su pueblo. Y amados, aquí habita el Señor, Jehová Yamá. La verdad es que todo esto a mí me hizo meditar muchísimo. ¿Sabe? Yo en mi adolescencia conocí al Señor. En mi adolescencia comencé a leer la Biblia. Siempre les cuento estas cosas porque me gusta hacer referencia y contar experiencias personales. Pero yo tuve una experiencia de recién convertido que hasta me bendijo físicamente, hasta en mi salud me bendijo. ¿Y cuál fue? Yo era, de niño, era el que hacía los mandados en casa, casi siempre. Y una de las cosas que siempre me mandaba a comprar mi papá, ¿qué era? Los cigarros, cigarrillos. ¿Cuántos eran los que iban a comprar los cigarrillos? A ver, de los que están acá. Bueno, ustedes saben. Porque antes te los vendían, ¿no? Ahora no, pero antes te vendían. Y uno iba y compraba los cigarrillos para el padre. Bueno, mi papá fumaba. La que no me mandaba a comprar los cigarrillos era mi mamá. Nunca me mandó a comprar cigarrillos. Pero ella también fumaba. ¿A vos te mandaba? Bueno, nunca mi mamá me mandó a comprar cigarrillos. Se ve que no sé, que no como que le daba vergüenza, ¿será? Pero ella fumaba mentolado, ¿te acordás? Los Big Ben mentolados. Mirá, a vos te mandaba, yo no sabía cómo hacía para comprar los cigarrillos de mi mamá. Bueno, el tema es que claro que uno a medida que avanza en la edad y bueno, mi papá me llevaba al bar, a jugar al billar como corresponde. El padre de hijo varón se lleva al varón a que adquiera vicios, ¿no? Porque eso parecía en ese tiempo que era la función del padre. Y entonces, claro, íbamos al Club Libertad. En el Club Libertad se jugaba a las cartas, y mientras él jugaba a las cartas, yo jugaba al billar, y tomábamos algunas cositas ahí, bueno, pero claro, uno en esos ambientes va adquiriendo algunos vicios. Imagínese ir ahí, después la Bombonera, la secundaria, después la universidad, y bueno, la cuestión es que yo llegué a tomar el vicio más grande que yo tuve fue el cigarrillo. Y
a veces en las guardias, yo era mecánico de guardia, mecánico de decapado, para aquellos que conocen siderúrgica, mecánico del área de decapado, tándem y puente grúa, ¿no? Yo cambiaba las eslingas de los puentes grúa, trabajé en altura durante muchos años y hacía mecánica pesada, pero era de guardia. Esto significaba que mientras la línea estuviera andando, uno estaba sentado en alguna de las cabinas conversando, o en un puente grúa conversando con el maquinista, y mientras tanto fumábamos. Era eso. Hasta que sonaba la alarma. Si sonaba 3 veces pedían mecánico, si sonaba 2 era electricista, y así sucesivamente. Entonces empezaba a sonar pa, pa. Ah, qué lindo, sigamos. Pero si sonaba 3 veces era mecánico. Chao, había que salir con bolsa de herramientas, con todo, a ver qué había pasado. El tema era que en esas esperas ¿qué otra cosa más que leer el diario, conversar y fumar? Era eso. Así era nuestra vida. Una vez en Propulsora organizaron un campeonato de fútbol y yo me anoté, nos anotamos, organizamos un equipo de fútbol. Entre ellos estaba mi tío Carlito, que fumaba más que yo todavía en esfuerzo. Y estábamos, todos los compañeros, y nos anotamos en el campeonato de fútbol. A mí me gustaba jugar mucho al fútbol. Yo no pude terminar el campeonato. No pude. Un día sentí que moría en la cancha. Y yo dije, si yo sigo jugando, me voy a morir acá de un infarto, de lo que sea, porque no encontraba aire. No tenía aire, no podía respirar. Me tiraba al piso y sentía está muy mal. De todos modos seguí fumando. Ahora, yo tenía la costumbre, y lo he contado muchas veces, de llevar un Gedeón, porque yo era cristiano fumador. Y era una especie de cosa rara, muy común entre los evangélicos, me parece que es común. Pero llevaba el Nuevo Testamento, Gedeón chiquito, en el bolsillo chiquito de la camisa de trabajo. Y lleno de grasa, todo sucio. Hasta que un día, leyendo, en esos momentos, en la cueva donde nosotros nos reuníamos, teníamos también una cueva donde tomábamos mate y charlábamos. En esa cueva llego a 1 Corintios 3:16. Yo estoy seguro que ya lo había leído, pero ese día, y después de la experiencia que había vivido, de haber tenido que abandonar el campeonato de fútbol, 1 Corintios 3:16 se salió de la Biblia. Es como, yo no sé, yo estoy seguro que a usted le pasó alguna vez, de tener revelación, a eso se le llama revelación. Revelación de un versículo bíblico, de una palabra de Dios, que Dios te la está dando como un flechazo al corazón que duele. ¿Lo tenés? Me parecía. ¿Qué es lo que dice? ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y lo que me mató fue esto. ¿Se anima a leerlo conmigo? Si alguno, o sea, vos, Betito, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo.
Imagínense. Dije, si yo pudiera borrar este versículo, yo lo borraría. No, se deben haber equivocado. No puede ser. Acá hay algo que está mal. ¿Cómo Dios me va a destruir a mí? ¿Cómo? Pero si yo lo acepté, lo tengo en mi corazón. La Biblia no dice, porque, ¿cómo es que dice? En Gálatas, cuando dice, porque Cristo habita en mí. Sí, será posible. Se me fue el versículo, no importa. Sí. Gracias, Dani. Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién vive en mí? Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando yo ya era bautizado, yo ya había hecho una decisión de fe, le había invitado a Cristo a entrar. A mí me habían enseñado que ahora el Espíritu Santo vivía en mí, que yo era templo del Espíritu Santo. Yo lo sabía, pero nunca había leído ese versículo. Y ni le digo del 6:19, porque para que no tuviera más duda, Dios lo vuelve a repetir en 1 Corintios. Y si usted va al capítulo 6 de 1 Corintios, a ver, Mili, si vos lo podés encontrar. Te maté con esto, no le pasé ninguna. 6. ¿Acaso no saben? ¿Qué dice? Lea conmigo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. ¿Tenés duda, Betito? Miren, hermanos, cuando uno es sincero con Dios, cuando uno no tiene una religión, sino que realmente quiere tener comunión con Dios, yo tomé muy en serio estos versículos. Y para mí fueron como la guillotina que estaba a punto de cortarse así, tac, y decidí, ¿qué vas a hacer? A partir de ese momento, tomé la decisión de dejar de fumar primero. Llevaba muchos años, repito, toda la secundaria, los 2 años de universidad, las fumadas con mis amigos en la esquina del Club de Libertad allá de Ensenada. Dejar un vicio es muy difícil. Casi a veces se torna imposible. Salvo que Dios mire tu corazón y entonces, sobrenaturalmente, al ver tu sinceridad y tu deseo, Dios intervenga sobrenaturalmente y te ayude. Si no, no hay forma. Y entonces empecé todo un proceso que a mí se me ocurrió eso. Yo tenía una rutina. Mi rutina, aún cuando iba para Propulsora, iba al trabajo, pasaba por el kiosco, compraba los 2 litros de leche, porque trabajaba en una zona muy, muy, muy difícil, donde había gases de cloro en decapado. Tomábamos leche todos los que estábamos ahí, y los cigarrillos, los 2 atados de cigarrillos para el turno. El tema, además, yo no quiero hacer sentir mal a nadie, le estoy contando mi experiencia. Si usted tendrá la suya. Pero cuando yo leí que el Espíritu Santo habitaba en mi cuerpo, cuando vi que mi cuerpo se estaba desgastando, que yo jugaba mucho, yo me crié jugando al fútbol y que no pude correr
yo me di cuenta que mi cuerpo se estaba desgastando, que mi cuerpo se estaba arruinando. Y entonces decidí hacer siempre la misma rutina. Los 2 litros de leche, los 2 atados de cigarrillos, sacaba uno, me lo fumaba y los otros los rompía. Cuando mis compañeros de trabajo me vieron haciendo eso rutinariamente todos los días, me pedían, por favor, no lo rompa, dámelo a mí. No lo rompa, es que este es mi tratamiento. Mi tratamiento es que me duela, mi tratamiento va a ser caro, pero yo lo voy a dejar. Y amados, no fue fácil, me costó, pero yo nunca más, no miento, alguna vez me he fumado un puchito, pero nunca más volví a tener ese vicio, nunca más, lo dejé totalmente. Hoy tengo 66 años y los pibes que juegan al fútbol conmigo me siguen preguntando, ¿cuántos años tenés vos? Y cuando yo digo que tengo 66, o no, Nico, vos que jugás conmigo, 66, está bien. No soy el nene que jugaba antes, pero yo sigo corriendo, más o menos, pero sigo corriendo, corro. Hasta hace poco salí a hacer running, a correr, lo más hermoso que puede ocurrir. Y yo siempre doy gracias a Dios por este versículo. ¿Y por qué digo esto? Porque una de las cosas que aprendemos en Ezequiel es que el templo para Dios es muy importante en Ezequiel. El templo fue deshonrado y mire lo que hizo Dios. Dios no estaba jugando. El templo donde Él habitaba. Llegó un momento que Él salió. ¿Se acuerdan que Ezequiel va llevando todo un proceso hasta que sale un poco más, se va un poco más, hasta que un día se fue la presencia de Dios? Se fue la Shekinah. Y entonces, hoy, en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos que recordar cuál es el nombre. ¿Se acuerda que en Mateo capítulo 1 le dice el Señor a María que ella va a concebir? Y la Virgen, dice, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios vino a la tierra, Dios vino a este mundo a estar con nosotros. Y se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice la Biblia. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, dice el apóstol Juan. Su gloria habitó entre nosotros, Él estuvo entre nosotros. Ahora, cuando Él se va, después de resucitar, reúne a sus discípulos y les dice, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, hagan discípulos a todas las naciones, oren por los enfermos, sanen a los enfermos, resuciten muertos y un montón de cosas. Hollarán serpientes y escorpiones, y aunque tomen cosa mortífera no les hará daño, y aunque coman frutillas sin lavar no les va a hacer daño. Se van a intoxicar, van a pasar una semana horrible, pero no importa. Eso me pasó a mí la semana pasada. Pero no importa, de todos modos de eso no van a morir. Dios, ¿pero por qué? ¿Saben por qué? Porque Él dijo, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con